¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, soy Fernanda Berley y soy mexicana. Hoy vamos a preparar frijoles de la olla. Los frijoles es un alimento que no falta en las casas de las familias mexicanas. Forman parte de nuestra canasta básica. Los utilizamos para acompañar nuestros platos principales o como platillo principal preparándolos de alguna forma especial. Los frijoles de la olla es la preparación básica para después ya sea consumirlos así como frijoles de la olla o darles cualquier tipo de variante. Hoy es un buen día para poder cocinar. Una gran receta de su chef personal. Fernanda Berley, cocinando para usted. La probadera anda. Vamos a hacer 2 tazas de frijoles. En este caso voy a utilizar frijol negro. Esta receta se puede hacer con cualquier tipo de frijoles. Hay una gran variedad de frijoles. Están estos, los negros. También hay pintos, bayos, unos que les decimos mantequilla, flor de mayo, etc. Con cualquier tipo de frijoles podemos seguir esta receta. Tenemos que limpiarlos, o sea, buscar que no haya alguna piedrita, porque a veces traen piedritas o algún tipo de basurita. Los enjuagamos para retirar la tierra o el polvo que tengan. Una vez enjuagados, los vamos a cubrir con agua. Los vamos a dejar en remojo durante toda la noche dentro del refrigerador. Es importante dejarlos en el refrigerador, sobre todo si viven en un clima cálido, porque los frijoles tienden a fermentar rápidamente. Después del remojo de toda la noche, fíjense, los escurrimos del agua donde estuvieron en remojo y ustedes van a notar inmediatamente el cambio en los frijoles. Se hacen más grandes, obviamente, porque absorben agua. Los colocamos en la olla de presión. Para esta cantidad de frijoles voy a utilizar media cebolla pequeña, 2 dientes de ajo y los cubrimos con agua. Agregué 2 litros de agua. Como se van a cocinar en olla de presión, no requieren más agua. Tapamos, lo llevamos a la estufa con el fuego alto. Cuando empiece a sonar la olla de presión, bajamos el fuego y los vamos a dejar 45 minutos. Si ustedes van a cocer sus frijoles en olla convencional, van a seguir los mismos pasos, únicamente va a tardar más tiempo. Les puede llevar 2 horas, tal vez 2 horas y media, depende del tipo de frijol y de algunos otros factores. Otra cosa importante al cocer los frijoles en olla convencional es estar pendiente de que no se termine el agua. Siempre mantener la misma cantidad de agua, agregar agua caliente, agua hirviendo para que no baje la temperatura al momento de la cocción, porque eso detiene la cocción y es posible que los frijoles no queden cremosos. Y como se dieron cuenta, no agregamos sal en los frijoles, eso lo vamos a hacer al momento de sazonarlos. Lo mismo pasa si los hacen en olla convencional. Si agregan sal desde el principio, entonces los frijoles no van a terminar de cocerse como debe ser, van a quedar un poco duritos. Ya están listos los frijoles. Esperamos a que la presión de la olla baje, por supuesto. Una vez que ya no hay presión, los podemos abrir. Para saber si los frijoles se cocieron correctamente, tienen que quedar suavecitos, muy suaves, es decir, cremosos. Miren, si pueden notar con el tenedor, y son totalmente cremosos. Retiramos la cebolla y los ajos. Y ahora sí vamos a sazonar los frijoles para poderlos disfrutar. En una cacerola vamos a calentar suficiente aceite. Para estas 2 tazas de frijoles que cocimos, estoy agregando más o menos 6 cucharadas de aceite. Y vamos a freír cebolla, es media cebolla mediana. Y vamos a esperar a que la cebolla empiece a dorarse.
Cuando la cebolla ya tomó este color dorado intenso, que ya se empieza a ver, digamos, quemadita, entonces aquí hay dos opciones. Pueden retirar la cebolla porque lo que queremos es que el aceite quede con el sabor de la cebolla frita, o si no les molesta, la pueden dejar. Yo siempre le dejo la cebolla, vaciamos los frijoles y ahora sí agregamos sal. Más o menos 2 cucharaditas o 2 cucharaditas y media para esta cantidad de frijoles. Y ahora solo tenemos que esperar a que suelte el hervor, dejarlo servir tal vez unos 10 minutos. Si quieren darles un sabor extra a sus frijoles, pueden añadir alguna hierba. En este caso voy a añadir epazote, unas hojitas de epazote. También pueden utilizar cilantro, orégano seco, pero les digo, esto es opcional, si quieren ese saborcito extra en sus frijoles de la olla. Bueno, pues ya nada más esperamos a que hiervan, 10 minutos hirviendo y podemos servir. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, suscríbete y comparte. Si tienes algún amigo o conocido que es de otro país, no dudes en compartirle estos videos porque seguramente los va a encontrar con subtítulos en su idioma. En el canal hay una lista de reproducción que se llama Recetas Mexicanas con subtítulos y los subtítulos están en más de 20 idiomas. Soy Fernanda Berley y te espero en el próximo video desde México. Fernanda Berley.